Hoy honraré la memoria de mi Faustino. En este día de Todos los Santos, en el año 1755, Cádiz despertó en silencio. Las campanas de las iglesias repicaban para la liturgia, mientras la gente caminaba por las calles empedradas. Nadie sabía que estaba a punto de escribirse una página oscura en la historia de España. Nadie imaginaba que el infierno surgiría bajo sus pies. A las 9:35 de la mañana, la tierra rugía. No fue un simple temblor. Fue una sacudida que lo abarcó todo desde el fondo del Océano Atlántico, a cientos de kilómetros frente a las costas de Portugal, en el Cabo de San Vicente. Pero su eco llegó hasta Sevilla, Granada y, por supuesto, hasta Cádiz. Las crónicas hablan de 3 grandes cataclismos. Media hora después, las paredes crujían, los retablos se desplomaban, las estatuas de los santos temblaban sobre sus pedestales. Los fieles huyeron de las iglesias en pánico, gritando el nombre de Dios. Pero en Cádiz la piedra resistía, los muros resistían. No hubo grandes derrumbes, solo grietas, solo miedo. Un miedo que aún no había tomado forma, porque el verdadero castigo todavía no había llegado. Tras el último terremoto, el aire se volvió denso y pesado. Algunos decían que olía a azufre, otros, que el mar susurraba. Y entonces ocurrió algo que heló la sangre de quienes lo vieron. El mar comenzó a retirarse. Las aguas de la bahía retrocedieron hacia el océano, dejando al descubierto el fondo marino. 2 docenas de barcos quedaron varados en la arena. Peces vivos se agitaban en el fango. Anclas oxidadas, viejos cañones, esqueletos de galeones hundidos. Todo quedó expuesto al sol. Y nadie comprendía lo que estaba sucediendo. ¿Has oído que el agua sigue retirándose? Sí. Eso mismo escuché yo. Tenemos que ir a ver qué pasa. 2 niños corrían por el barro. 3 pescadores se acercaron a sus barcas varadas en la orilla. Algunos incluso lo celebraban. Un milagro, decían. Pero sobre las murallas del castillo de Santa Catalina, un veterano artillero gritó aquello que nadie quería escuchar. Es una ola gigante. Todos a las alturas. Ahora mismo. Lo que estaba por venir no tenía forma de ola, ni siquiera parecía agua. Era un muro de muerte que se alzaba sobre el horizonte, avanzando con una furia que ningún ser humano había visto jamás. Ese primer retroceso del mar no fue más que una bocanada de aire antes del grito. El océano se preparaba para golpear, para vengarse, para devorar Cádiz. El terremoto había sido la advertencia. El mar sería el verdugo. A las 10 de la mañana, un muro líquido se alzó en el horizonte. Nadie podía medir su altura. Algunos decían 10 metros, otros 15. La verdad es que se elevaba por encima de las torres y avanzaba. Cádiz no tenía tiempo. La ciudad apenas comprendía lo que estaba ocurriendo. Pero el agua no da explicaciones. La zona de la bahía desaparece. Los astilleros quedan destruidos, el muelle se desintegra, barcos lanzados como flechas atraviesan las casas. El mar asciende por las calles, entra por la puerta de tierra, atraviesa el barrio de los viñedos, desciende por la calle Palm. El agua se lo lleva todo, personas, carros, campanas, cofres, soldados. El mar no distingue entre santo y criminal. Las murallas de San Carlos, según informes oficiales, alcanzaban más de 600 metros. Algunas torres caen como papel. 2 barcazas son levantadas y estrelladas contra las torres del castillo de Santa Catalina. Hay informes de cadáveres que quedaron colgados de los cañones costeros. Ni siquiera la artillería pudo resistir la ola. En algunas iglesias que no habían sido gravemente dañadas por el terremoto, la ola sorprendió a todos durante la misa fúnebre. Las crónicas recopiladas por historiadores del siglo XIX hablan de más de 1000 muertos en Cádiz y su bahía.
Otras estimaciones más conservadoras sitúan el número de víctimas entre 400 y 600. Pero nadie sabe con certeza cuántas personas engulló el mar. Testigos dieron testimonio de haber visto cuerpos arrastrados al océano, perdidos en las profundidades. Y aún así, hubo quienes resistieron. Por orden del gobernador, cualquiera que robara o cometiera un crimen esa noche sería ejecutado. El gobernador de Cádiz, Antonio de Aslor, reaccionó con dureza. Ordenó cerrar las puertas de la ciudad, estableció patrullas armadas y dispuso la ejecución de cualquiera que intentara saquear las casas derrumbadas. La ciudad debía mantenerse firme, incluso bajo el agua. En el barrio situado en la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, los vecinos levantaron un altar improvisado. En medio de la tormenta, sacaron la imagen de la Virgen de la Palma. Según la tradición, cuando el sacerdote alzó las manos y gritó: ¡Basta ya! ¡Dios mío! ¡Esto es todo!, la siguiente ola se detuvo antes de entrar en la plaza. Muchos lo consideraron un milagro. El 2 de noviembre de 1755, la ciudad olía a sal, sangre y madera podrida. Las calles estaban cubiertas de barro y cadáveres. No había fuego, pero olía a ceniza. El mar había vuelto a su lugar, pero se había llevado mucho más que edificios. Cádiz había sobrevivido 3 veces, pero había quedado en silencio. Cádiz no se rindió. Fue golpeada y arrastrada, inundada, pero nunca se quebró. Durante días, el número de víctimas fue imposible de calcular. Las cifras varían entre 400 y 2.000 víctimas solo en Cádiz y su bahía, sin contar a aquellos que desaparecieron, arrastrados por el agua. Por las calles, familias enteras se abrazaban sin decir palabra. Las iglesias permanecieron abiertas, muchas de ellas sin techos. Las estatuas de los santos seguían en pie entre las ruinas. Y aún así, cada noche se escuchaban las oraciones. La ciudad se aferró con fuerza a su fe, como si fuera el último muro que aún no había caído. El gobernador Antonio de Aslor, que mantuvo el orden durante la tragedia, se convirtió en la figura clave de la reconstrucción. El rey Fernando VI, desde Madrid, ordenó un registro completo de los daños en todas las ciudades costeras. Cádiz encabezó la lista junto a Ayamonte, Sanlúcar, Conil y Huelva. Fue la primera vez en la historia que España se enfrentó oficialmente a un desastre natural de tal magnitud. Médicos llegaron desde Sevilla, clérigos y soldados. La comida se compartía entre todos. Se improvisaron hospitales de campaña en los monasterios, y los muertos fueron enterrados en fosas comunes. El miedo a la peste llenaba el aire. El golpe fue tan brutal que el gobierno creó una comisión científica encargada de elaborar informes sobre los acontecimientos, testimonios oficiales, informes eclesiásticos y militares. Lo que comenzó como un fenómeno natural se convirtió en el primer gran estudio de la actividad sísmica en el mundo hispánico. Algunos lo consideran el nacimiento de la sismología moderna en España. El agua llegó con furia, destruyendo todo a su paso, como si fuera una venganza ancestral. Pero Cádiz no desapareció. El mar lo intentó. Golpeó con toda su fuerza. Pero no lo consiguió. Porque Cádiz no se rinde. Llora y se arrastra, sangra, pero se levanta. Y lo recuerda. El mar quiso devorarnos, pero aprendimos a mirarlo sin bajar la cabeza. No olvides suscribirte al canal y compartir.